Saludos y bienvenidos, estamos aquí, Mangas Verdes, toda la semana nos acercamos para contarte cositas relacionadas con la naturaleza, con el medio ambiente, con las renovables, con el agua, con, bueno, muchos temas hay encima de la mesa y hoy especialmente que tenemos un programa muy cargado de información. Vamos pues con ello, arrancamos sin mayor dilación, Mangas Verdes en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelos en cygnus.es. Hoy contamos en la realización técnica con Esteban Novillo y en nombre de la redacción el saludo de Pedro Paloma y Viajando con Renato Urguat. Un minuto, un humedal. Y comenzamos nuestro repaso a los humedales Ramsar españoles hace casi 2 años, visitando uno de los más populares de España, el de las Tablas de Daimiel en Ciudad Real, si recordáis. Lo vamos a terminar esta serie en la misma comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, incluso en la misma provincia, en Ciudad Real también, porque nuestro protagonista hoy es el complejo lagunar de Alcázar de San Juan, que se distribuye en distintos municipios. Bueno, empezando por supuesto por la propia localidad de Alcázar de San Juan. Esta zona natural se desparrama por Arenales de San Gregorio, Campo de Criptana, Herencia, Puerto Lápice y Villarta de San Juan, todas ellas localidades ciudadrealeñas, pero también llegan los municipios toledanos de Camuñas, Madridejos, Miguel Esteban, la Puebla de Almoradiel, Quero, la Villa de Don Fadrique, Villacañas y Villafranca de los Caballeros. Vamos, esto parece el gordo de Navidad, que está repartidísimo. Recordamos que este complejo lagunar fue declarado Reserva Natural de la Biosfera y que está conformado por cerca de 7 hectáreas integradas por básicamente 3 grandes lagunas que pertenecen a lo que se conoce como la Mancha Húmeda. Esas 3 lagunas que se incluyen son la Veguilla, el Camino de Villafranca y las Yeguas, que se sitúan sobre los vasos de antiguos cauces de ríos que quedaron segmentados y cegados en ciertos tramos y quedaron, pues eso, convertidos en lagunas. La primera de ellas, la Veguilla, es de agua depurada, así que tiene líquido elemento prácticamente todo el año. Y eso la convierte, pues lógicamente, en uno de los humedales manchegos donde se puede observar especies de aves también todo el año. La de Camino de Villafranca es la más extensa y, como la de las Yeguas, es semiestacional porque depende de las precipitaciones. En un año que llueva mucho, pues la veremos rebosar de vida, más que en otro que sea más seco. Entre las numerosas especies que tenemos por aquí figuran los tarros blancos, los porrones, los flamencos, los patos colorados y los cucharas, las pagazas piconegras o las garcillas cangrejeras, por citar solo algunas. También hay anfibios, como el gallipato o el sapillo moteado común, mamíferos, como la comadreja, el erizo, la nutria o el jabalí, y peces, como el cacho, calandrino o la boga del Guadiana, entre otras especies. Eso en lo que respecta a la fauna, que ya digo que está bastante sobrado, porque de flora también anda el lugar bien servido, también con carrizales, espartales salinos, tarayales, herbazales, praderas juncales, matorrales y pastizales, todos estos últimos de carácter halófilo. Es nuestro humedal Ramsar que cierra esta serie, el de Alcázar de San Juan. Life Renato Urguat es un proyecto europeo destinado a mejorar la calidad ambiental de las aguas mediante el uso conjunto de humedales artificiales y fangos deshidratados procedentes de potabilizadoras de aguas, coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia con socios españoles y portugueses. Bueno, pues hemos tenido una noticia importante en estos últimos días. La ONU ha llegado a un acuerdo para firmar un tratado para preservar la alta mar. El objetivo es que en torno al 30% del océano, para 2030, esa fecha mítica ya, porque todo se está dejando para entonces, esté el océano protegido, porque como digo, en la zona de alta mar. Es un hecho que ha sido calificado de histórico para la conservación de la biodiversidad. Y vamos a hablar precisamente hoy con una persona que es especialista en este asunto y que nos puede aclarar realmente hasta dónde puede llegar la importancia de este asunto. Es Laura Rodríguez, que es la directora de Marine Stewardship Council en España y en Portugal y que yo creo que sabe un poquito sobre estos temas. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, se está hablando, como digo, se le ha calificado de hecho histórico el acuerdo. ¿Realmente se puede considerar como tal? ¿Es tan importante? Sí, desde luego es un paso histórico para la conservación de los océanos. Es un tratado que llevaba negociándose pues desde el año 2004
y por fin pues se ha logrado ese consenso que todavía falta por ratificar. O sea, ahora mismo un mínimo de 60 estados tienen que ratificarlo y se tiene que implementar, es decir, todavía queda un camino importante, pero la decisión ya está tomada, que es la gran noticia, y esto lo que supone es que las aguas internacionales, o también llamadas alta mar, que son aquellas zonas del océano que no están, no dependen de la jurisdicción de un país en concreto, no dependen de la jurisdicción nacional, sino que los países pues tienen que ponerse de acuerdo en cómo regularlo, pues ya van a tener este tratado que cubre muchas áreas, ¿no? Cubre pues la explotación de la biodiversidad marina desde diferentes aspectos y actividades que hasta la fecha pues no estaban realmente cubiertos. Lo que pasa es que ese tratado, efectivamente, al ser en alta mar, tiene un problema. O sea, ¿cómo se garantiza que se va a cumplir? Por ejemplo, lo firman 100 países, pero viene el país 101 y dice, oh, a mí el tratado este me da igual y sigo pescando. ¿Cómo se puede Bueno, corregir eso? el paso importante que se da es establecer unos mecanismos de gobernanza. Ujú. Las aguas internacionales cubren cerca de entre el 50 y el 64% del océano. Son áreas que tienen una importancia vital desde el punto de vista de la biodiversidad, también de la adaptación al cambio climático, y entonces es urgente para todos protegerlas. Y que haya un consenso de países que establezcan estos mecanismos de cómo se va a actuar, cómo se va a tomar las decisiones, pues es fundamental porque estamos hablando de 60 estados que son ya una mayoría relevante, y Mm. entonces estos países pues regularán como, por ejemplo, los recursos genéticos, que es uno de los temas que se ha hablado, ¿no? Que ahora la industria farmacéutica, la industria médica, pues está poniendo mucho foco en el océano, porque de ahí pueden salir las vacunas del futuro, ¿no? Y cómo se va a repartir esos beneficios, cómo se va a repartir el conocimiento, se van a establecer pues un comité de expertos que va a determinar cómo se va a realmente asegurar que esos beneficios derivados de una riqueza común, que es el océano, pues no vayan solo a ciertos países o a ciertas empresas. Todavía queda por determinar muchos pasos de esa implementación, pero ya ese consenso internacional está adoptado y es una noticia pues muy esperanzadora de que se va a llevar a la práctica. ¿Cuál es el papel de España aquí? España en esta gobernanza de los océanos pues actúa a través de la Unión Europea, y España pues tiene un compromiso muy alto con la protección de los océanos. Tenemos una Secretaría General de Pesca que tiene una Dirección General de Pesca Sostenible, lo cual demuestra que en nuestro país pues la pesca sostenible, la sostenibilidad del mar pues es una de las actividades centrales, y además tenemos también una política pesquera común donde la sostenibilidad pues es una parte central, ¿no? Aquí ahora la cuestión es a qué velocidad se toman las decisiones, a qué velocidad se implementa, porque todo el foco está puesto en 2030, que es ese objetivo, ¿no? Donde tenemos que, como comunidad internacional, revertir la situación de los océanos, y realmente tenemos que acelerar la acción si queremos llegar a ese objetivo de 2030. ¿Cuál es el problema principal al que se enfrenta el alta mar? ¿Es el pesquero realmente o es la contaminación, esas famosas islas de plásticos que hemos visto? ¿Cuál es lo Son más urgente? fundamentalmente, cuando se habla de las amenazas en los océanos, no solo en alta mar, sino también en las aguas nacionales, siempre se citan tres, ¿no? Uno es la sobrepesca, otro es la contaminación marina, y el tercero pues es el cambio climático, que está interactuando con los otros dos y generando cambios muy profundos en el océano. En cuanto a la sobrepesca, que es en lo que en MSC trabajamos desde hace 25 años, aquí hay datos positivos y datos negativos y preocupantes. Los datos más preocupantes es que la sobrepesca en general está aumentando en el mundo. Según el último informe de la FAO, actualmente un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, aunque está muy desigual repartido. Es decir, tenemos en el Atlántico, por ejemplo, la mayoría de poblaciones está en buen estado, mientras que en el Mediterráneo predomina la sobrepesca. Entonces, muy desigual la situación de unos océanos y otros. En la contaminación marina, pues los datos son muy preocupantes. Se estima que en torno a 11 millones
de toneladas de plástico acaban en el océano anualmente, y no solo es el plástico, también es la contaminación química, que es muy difícil de combatir, también los nitratos derivados de la agricultura que generan estas zonas muertas, ¿no? Como hemos visto en el Mar Menor. Y por encima de ello, como una espada de Damocles, que es el cambio climático, que cada año pues vemos cómo está aumentando la temperatura del agua, está generando que las poblaciones de peces se desplacen, y es urgente pues reducir las emisiones, porque el océano pues está actuando como un regulador, está absorbiendo CO2, pero también tiene un límite, y ese límite, pues si no reducimos las emisiones drásticamente, pues va a llegar. Uh-huh. Bueno, dentro de lo que el proyecto que vosotros trabajáis también está relacionado con el proyecto de Mares para Siempre, y creo que uno de los principales objetivos es de alguna manera impulsar que los hábitos de pesca, los métodos de pesca sean más sostenibles de lo que se están llevando a cabo. Creo que en España se ha mejorado bastante en los últimos años, pero sigue habiendo todavía bastantes cosas que pulir, ¿no? Sí, de estas amenazas o estos problemas graves que ejercen presión sobre el océano, la sobrepesca es un problema que tiene solución. Es decir, así como el cambio climático ya estamos en las estrategias de mitigación y de adaptarnos, en la sobrepesca tenemos los mecanismos para ello, tenemos múltiples ejemplos de poblaciones de peces que se han recuperado, ahí cuando hay una buena gestión. Y el modelo de pesca sostenible se está imponiendo en muchos sitios, y en España pues estamos viendo grandes avances. Y lo que se necesita para que avance más la pesca sostenible en el mundo es, por un lado, tener mejor información científica, es decir, tener mejores datos que nos permitan tomar las decisiones, mejores datos también sobre cuál es el impacto de los diferentes artes de pesca, y que las decisiones políticas que se toman en relación a la pesca pues siempre prime la información científica y la visión de largo plazo. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir entonces pendientes. El próximo paso para ir más adelante, ¿cuál será? Pues bueno, en España, que es donde estamos trabajando con la Semana Mares para Siempre, como decías antes, que eso no te había respondido, y es que estamos con grandes avances en el sector pesquero. Ya son más de 500 barcos que se han certificado con nuestro sello de pesca sostenible, y los próximos pasos pues es seguir trabajando con más flota española. Actualmente ya el 30% del equivalente a la flota española está certificada. Sobre todo uno de los focos que tenemos es el Mediterráneo, donde, como he comentado, pues todavía la situación pues es bastante deficiente en cuanto a la situación de las poblaciones de peces, y también es una prioridad para nosotros comunicar, sensibilizar, dar a conocer la importancia de los océanos y de la pesca sostenible a la sociedad, porque aunque somos un país rodeado de costa y donde pues el mar, el pescado es parte de nuestra cultura, vivimos muy alejados todavía del mundo de la pesca y de la pesca sostenible, y es algo que estamos pues continuamente comunicando para generar esa conciencia y ese apoyo por parte de la sociedad también a los pescadores, a las empresas que apuestan por una actividad más respetuosa con los océanos. Pues así están las cosas, y vamos a seguir, como digo, muy pendientes de todo lo relacionado con este asunto. Laura, gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Mangas Verdes, mantén el optimismo. De la economía circular, y qué tiene que ver con los neumáticos fuera de uso. Pues te voy a poner un ejemplo. En el caso de los neumáticos fuera de uso, mediante su reciclaje, sus materiales vuelven a ser aprovechados, convirtiéndose en carreteras, campos de fútbol, suelos de parques infantiles y muchas otras aplicaciones. Así se les da una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es.
Bueno, hablábamos hace un instante de ese acuerdo para la protección de los océanos y es un buen momento para recordar que precisamente en Valencia estos días pasados hemos tenido ocasión de asistir al 50 Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos, que ha tenido lugar en el Oceanographic de Valencia. De lo que ha ocurrido allí vamos a conocer un balance con Daniel García, que es el director de operaciones zoológicas del Oceanographic y director científico también de la misma fundación. Daniel, saludos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gente de primerísimo nivel en el campo de la investigación y la divulgación marina, la que habéis tenido allí en Valencia, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que nos hemos podido congregar un nutrido grupo de gente que trabajamos en este campo y, bueno, ha sido una reunión muy productiva, la verdad. ¿Cuáles son las principales conclusiones que habéis sacado? Bueno, pues las principales conclusiones precisamente bien se derivan de este rol, ¿no?, que cada vez más entendemos que deben jugar las instituciones que mantienen mamíferos marinos en las instalaciones, precisamente para concienciar a la sociedad, no solamente que la gente venga a pasar un buen rato, sino que venga, aprenda y sobre todo se sensibilice hacia una vida más sostenible y con menor impacto en el medio marino, que además podamos potenciar que estos animales que mantenemos aquí, que la gente viene a ver, puedan participar en proyectos de investigación que redunden en la conservación de las especies en su medio natural y que además nosotros como profesionales que trabajamos en el cuidado, la atención sanitaria, diagnóstico de enfermedades, manejo, transporte de estos animales, pues podamos contribuir también con redes de varamiento, estudios de campo, translocaciones y trabajo, digamos, de restauración y de recuperación de especies en medio natural. Hay personas que critican la existencia de esos acuarios y de los zoológicos. Yo particularmente estoy a favor de su existencia porque, que con el tema del mar es uno de mis asuntos favoritos, pero yo aprendí realmente a querer a los grandes cetáceos viéndolos en esas instalaciones y contemplando la majestuosidad que tienen pues con esa presencia, ¿no?, en estos acuarios. La ley esta de bienestar animal que está saliendo adelante va a permitir la continuidad de esos cetáceos en los acuarios que hagan investigación y conservación, tengo entendido, ¿no? Efectivamente. Yo creo que el problema es que muchas veces la gente, hay bastante desinformación. Yo no creo que sea una cuestión de acuarios sí o acuarios no, o zoos sí o zoos no, sino acuarios cómo y para qué, ¿no? Exacto. Es fundamental de algún modo, yo creo, y yo soy el primero que como veterinario no trabajaría en un centro donde básicamente se tienen animales en malas condiciones o se tienen animales por el mero interés de que alguien se lucre, ¿no? Yo creo que a día de hoy la función de un zoo, de un acuario del siglo XXI, lo que tiene que hacer y lo que hacemos es, en un primer lugar, garantizar las condiciones de bienestar animal de los animales a nuestro cargo, que el bienestar animal además es algo completamente medible y objetivable, no es una opinión, es un ámbito, es una disciplina científica dentro de una de las especialidades del Colegio de Veterinarios Europeo. Entonces tenemos a día de hoy la capacidad de mantener los animales en buenas condiciones y medir su bienestar para saber que así lo están, y más a más tenemos que tener un compromiso de investigación, educación ambiental y conservación in situ, ¿no? Sin estas premisas, que es un poco también el espíritu de la ley, es verdad que es difícil sustentar el día de hoy tener animales en cautividad, ¿no? Fauna silvestre en cautividad, ¿no? Pero yo creo que cumpliendo estas premisas de que los animales estén bien y que existe esa motivación para el cambio social necesario, para proteger el medio ambiente y para conocer mejor la problemática y cómo funcionan nuestros animales y cómo les puede estar afectando el cambio global, no solamente es que tenga sentido, es que cada vez más son más importantes este tipo de centros porque cada vez más la sociedad está más desconectada de su naturaleza y precisamente, como tú bien comentabas, es muchas veces hacia este tipo de centros donde la gente puede ver un delfín, una beluga o otras especies, un tiburón, una tortuga y de algún modo empatizar con ellos, ¿no? Es muy difícil despertar un espíritu de admiración o de protección hacia algo que no se conoce, ¿no? Y esa es nuestra función principal, ¿no? Reconectar a la sociedad con el medio marino. Exactamente. Y luego además hay otro dato importante, que es que las labores de conservación o de investigación, si hubiera que hacerlas en su medio natural, sería mucho más complicado y mucho más invasivo, ¿no?, que hacerlo dentro del propio recinto.
Claro, a ver, yo creo que lo bueno es que algunos trabajos de investigación no se pueden realizar si no es con la participación de los animales, ¿no? Algunos directamente no se pueden hacer o algunos se pueden hacer, pero con muchísimo estrés para un animal que está en vida libre y que no está habituado a tener gente a su alrededor, ¿no? Aquí básicamente podemos entrenar a los delfines a respirar o no respirar, o a poderles tomar muestras de sangre, o a poder vocalizar o entonces podemos hacerles audiogramas, podemos hacerles un montón de pruebas para saber cómo escuchan, para saber cómo ven, para saber cuál es su metabolismo, para saber cómo es su inmunidad. Y ese tipo de trabajos no los podríamos hacer en medio natural, ¿no? No quiere decir que no sea importante, por supuesto, también estudiar los animales en medio natural, pero son trabajos complementarios. Nosotros, de hecho, también realizamos mucha investigación en medio natural, ¿no? O sea, también hacemos seguimiento de poblaciones silvestres, estudiamos las causas de mortalidad de los animales que llegan varados o enfermos a nuestras costas, es decir, que hay una parte de seguimiento, pero yo creo que son trabajos totalmente complementarios y lo que aportan algunos trabajos lo complementan otros y viceversa, ¿no? Es fundamental, por tanto, apoyarnos en las dos partes. ¿Cuál es tu mejor experiencia trabajando con los cetáceos? Bueno, tu mejor o una de las mejores experiencias. Ese momento que has dicho, merece la pena trabajar con ellos. Bueno, pues realmente hay diferentes planos, ¿no? Yo creo que con los animales aquí en el acuario desarrollamos un vínculo emocional muy potente, ¿no? Y, por ejemplo, pues cuando nació la cría de la beluga y la tuvimos que criar a biberón y la conseguimos sacar adelante a pesar de todas las vicisitudes, ¿no? Pues como veterinario, como profesional del sector, pues es verdad que es un momento muy, muy bonito. Lo sentimos, obviamente, a él y a todos los demás animales como parte de la familia y disfrutamos con ellos y lloramos con ellos, ¿no? A nivel quizá profesional o más técnico, ¿no? Pues muchas veces el encontrar de algún modo a través de los estudios forenses que hacemos en fauna amenazada o de cetáceos o delfines que llegan a nuestras costas, ¿no? Pues saber de qué se están muriendo, detectar brotes de morbillivirus o detectar en un momento dado que en alguna determinada zona está habiendo interacción con pesca y que pues, los animales están llegando a las costas pues por causas humanas, ¿no? Porque están enmallados en redes o pues esta parte también es muy interesante y te aporta muchísimo digamos, quizá pues orgullo desde el punto de vista científico el poder apoyar a las administraciones públicas con una información, gracias al conocimiento que podemos desarrollar nosotros sobre la patología o las lesiones que pueden desarrollar estos animales, desde dónde puede estar el problema de la causa por la que pueden estar varando o muriendo estos animales, ¿no? Entonces, no lo sé, ¿no? Yo creo que la parte emocional, quizá el trabajo en el acuario es más gratificante. En la parte científica, tanto los estudios, por ejemplo, que se están haciendo también de acústica en belugas, que se puedan luego aplicar en narvales en el Ártico o en animales, por ejemplo, que nunca podrían estar en acuarios, pues también es muy gratificante en otro plano, ¿no? En un plano más científico. Uh-huh. ¿Cuándo es o dónde, mejor dicho, va a ser el 51 simposio, el siguiente? El siguiente pues está todavía por definir, pero probablemente sea en Francia, sí, en Beauval, en Zoopark Beauval. Uh-huh. Muy bien, pues gracias por la labor realizada en el Oceanographic y bueno, veremos a ver qué es los avances que podemos hacer en favor de los cetáceos, entonces, de estos mamíferos acuáticos de aquí al año próximo. Gracias por habernos acompañado hoy en el programa, Daniel. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias a vosotros. Vive en verde con Mangas Verdes. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya a LifeTerra, una fundación que cuenta con entidades de diversos países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para la conservación de la naturaleza. Pues hoy nos vamos a Chile, que nos toca hablar del Cryptocaria alba, más conocido como el peumo, o también pegu, que también le llaman así, un árbol muy popular en Chile, de hecho uno de los más extendidos en la ecorregión del matorral del país, en el centro de esta zona de Sudamérica, de donde es endémico por su carácter de hoja perenne, sobre todo siempre verde, perteneciente a la familia de las lauráceas. Bueno, de hecho es tan popular que hasta ha dado su nombre a una comuna de la provincia de Cachapual, en la región de O'Higgins, ahí en la zona centro, precisamente por la abundancia de ejemplares en aquel lugar ya en el siglo XVII.
cuando se fundó la susodicha comuna. Este es un árbol que crece casi siempre recto hasta alcanzar un porte majestuoso de unos 30 metros de alto, con ramas centrales gruesas ascendentes, cuyas flores se presentan en racimos densos amarillo verdosos y ofrecen con el tiempo un fruto comestible de color rojo que se llama, igual que la especie, peumo, y que se usa también para mermeladas. Para comerlo bien hay que dejarlo en la boca, de manera que ablande durante unos minutos. Hay un dicho chileno que dice, este no cuece peumo, que se refiere a la gente muy charlatana, que no es capaz de callarse y guardar un secreto, y por tanto pues no puede aguantar con el fruto en la boca mucho rato. Por cierto, que a las resinas de su fruto se les atribuye propiedades antirreumáticas y, de hecho, con ellas y con sus semillas se fabrica una pomada útil en fricciones contra dolores reumáticos, también contra resfriados, incluso con diarreas. Textos hay que indican que se puede usar su corteza y sus hojas para preparar lavativas, con las cuales tratar enfermedades del hígado y hemorragias vaginales. Su madera es muy dura y resistente al agua y se ha usado para fabricar hormas de zapato, herramientas y piezas de carreta. Los taninos de su corteza sirven para teñir de color naranja y, como tantas otras especies, el peumo también ha sido sobreexplotado, su hábitat destruido en un gran porcentaje. Pero es un árbol que tiene una gran ventaja, es de crecimiento rápido, si tiene las condiciones que necesita, terreno suelto, profundo, con humedad, aunque aguanta bastante los periodos de sequía y también las heladas. Es muy apreciado desde el punto de vista ornamental y también como flora apícola, para atraer polinizadores. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate al Lifeterra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Y es que en este programa también hablamos de bosques porque en breve tenemos una celebración especial. El Día de los Bosques es el próximo martes 21 de marzo, el Día Internacional de los Bosques que toca para este año. Y bueno, ¿quién mejor para hablar del tema que Eduardo Rojas Vidales, que es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, que hoy le tenemos con nosotros en el programa? Saludos, Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Una celebración esta que, bueno, ha ido cogiendo cuerpo a lo largo de los últimos años, aunque no sé yo si es tan celebrada pues como otros días medioambientales, ¿no? Como el del agua o alguno relacionado con los animales. ¿Los bosques seguimos muy alejados de ellos en esta sociedad moderna, urbanita? Sí, en parte, obviamente. Por un lado, hay que tener en cuenta que oficialmente esta celebración se celebra, este año celebramos por 11ª vez, el 2013 fue el primer año que se celebra. Es cierto que se acordó a principios de los 70 y España era uno de los países que lo estaba celebrando como el Día Forestal Mundial, pero no acabó de ser aprobado realmente por Naciones Unidas hasta el 2013, con lo cual pues tampoco tiene una historia como tienen otros días, como sobre todo el Día del Medio Ambiente, ¿no? Uh-huh. Ocurre bastante aquellas cuestiones que tienen también que ver, tienen una dimensión ambiental, pero también una dimensión territorial y social. Los bosques en un porcentaje altísimo están en las zonas de interior y además en las zonas más desfavorecidas, con menos población, las zonas de montaña y media montaña fundamentalmente, y eso hace que de alguna manera pues estén distantes para la mayor parte de la población, pero hay una parte de ella que sí que depende mucho de ellos, además de que tenemos nuevas oportunidades, como este año precisamente se dedican a la salud. Bosques y Salud, que es una confluencia que se había prestado poca atención en el pasado y cada vez se presta más atención, y por otro lado la crisis global que tenemos actualmente con la invasión rusa de Ucrania y los problemas de suministro energético, pues hacen que también los productos que nos ofrecen los bosques, que sea madera, sea leñas, pueden ser estratégicos. Y no solamente maderas y leñas, en el bosque podemos obtener muchísimos recursos. Bueno, aparte de los propios recursos de la captura de CO2 o del oxígeno que producen, pero se puede encontrar, pues, ¿qué voy a decir yo? Desde setas hasta miel, la propia leña, resinas. El bosque es ahora mismo un negocio ambiental sostenible que necesita todavía encontrar su lugar en la economía española, ¿no? Seguro. Ocurre por una serie de factores complejos. Uno de ellos es que tiene una dimensión temporal muy larga, y esto es difícil en una sociedad que vive en el momento inmediato. Todo aquello que tenga un largo plazo es difícil de entender. Y los que todos son dimensiones de varias generaciones, y por lo tanto, de hecho, el principio de sostenibilidad nace en lo forestal, es como el paradigma del cual arranca la ciencia forestal a finales del siglo XVIII.
porque es el ámbito donde era más imprescindible, donde de alguna manera la visión solo de la necesidad inmediata supone el agotamiento del recurso si hay mucha población o mucha demanda, ¿no? Eso es un factor. Como ya digo, el hecho de que esté en el mundo rural, pues hemos dado un tránsito muy acelerado hacia la urbanización y hemos pedido esas raíces. Y luego hay unas contribuciones, algunas que tienen una inercia social muy potente, en su día fue la caza, también son las setas, otros aprovechamientos, que esto genera pues también sus problemas con los titulares, con los propietarios de los montes, que son básicamente pues 2 millones de familias españolas y ayuntamientos de montaña, y por otro lado servicios ambientales que hasta ahora hemos tomado gratuitos, pero obviamente tienen un valor. Es decir, una tonelada de carbono secuestrada hace 50 años no era un concepto, hoy en día tiene un valor, pero los bosques no han sido integrados en estos sistemas de una forma consistente, y por lo tanto los servicios, sobre todo de regulación climática o de regulación hídrica y de prevención de la erosión, pues en el fondo siguen funcionando con un principio de que Dios se lo pague. Si tenemos en cuenta esa dimensión territorial, que estamos hablando de los territorios menos poblados y más desfavorecidos, pues es lógico que la población al final emigre, porque sí, son muy bonitos, los ensalzamos, pero luego cuando llega la hora de pagar la factura, pues todo el mundo se desentiende. Y ahí es donde, digamos, está la cuestión más importante, se lleva a un abandono y al final ese abandono acaba siendo un riesgo de incendio que todo lo que hemos recuperado estos 150 años pues no puede hacer perder si no lo enfocamos. ¿Cómo se podría cambiar esta situación? ¿Tiene que haber más intervención estatal o tiene que ser de toda la administración pública, incluyendo, pues lógicamente, y la primera de ellos, la local? O no sé, ¿cuál sería la política que habría que aplicar para recuperar esto, para alterar los problemas, los riesgos, las amenazas a las que se enfrentan en estos momentos la continuidad de los bosques? Intervencionismo, si en ese sentido de más vigilancia, no es la salida, no es la solución. De hecho, es un sector muy intervenido. El tema es la necesidad de una especie de pacto de Estado en la cual haya una verdadera voluntad política de abordar los aspectos, digamos, injustamente resueltos, y que en el fondo son muy similares a como estábamos como sociedad hace 100 años o un poco más con el tema de género con las mujeres. Es decir, era un necesario que alguien cuidase de los niños, de los ancianos, de la casa, y por tanto era obvio que una parte de la mitad de la población tenía que asumirlo con una insolidaridad total. De hecho, esas personas no tenían ni jubilación, ¿no? Y la sociedad dijo, esto será necesario, pero es injusto. Pues aquí estamos con un problema exactamente igual de naturaleza territorial. Son imprescindibles, todo alaba, pero todo el mundo se desentiende de quién contribuye, porque si le cargan más en el agua, se quejará, si le cargan más en la gasolina por la emisiones de CO2, se quejará, y al final es más cómodo decir, bueno, pues que siga siendo gratis. Al final algo que es gratis, pues se degrada, ¿no? Pues ese es el problema, es un problema distributivo, es decir, de asumir que realmente esas contribuciones tienen un coste, tienen un valor, y por lo tanto tendrán que ser tenidas en cuenta. ¿Qué ocurre? Que todas estas contribuciones que hacen los bosques no se pueden entrar en huelga. Es decir, no son, con todo respeto a los controladores aéreos, pueden parar un país. Los titulares de los montes de montaña no pueden cerrar el grifo de la regulación hídrica. Y eso lleva a que la sociedad al final, en el juego corto de la política, y es igual el color que sea, pues se dirá, sí, usted tiene razón, pero como esto no me aprieta el zapato y hay siempre otra necesidad, mañana vengan ustedes, pasado mañana, y al final van pasando los años, las décadas, y sí que hay de vez en cuando pues un político que lo pone a colación. En su día en Francia pues hubo un informe Bianco muy destacado hace 20 y tantos años, luego lo intentó justo Ramón Tamames hace 20 años con el ministerio, pero al final nadie acaba de realmente poner el cascabel al gato, porque es mucho más cómodo posponerlo. Y por una cuestión competencial, la Unión Europea no tiene competencias formales de bosque, sí por la vía ambiental, pero no son la parte económica. El Estado se ha desentendido y se lo pasa a las comunidades autónomas, y al final las comunidades autónomas pues son las que financieramente van más estrechas, porque tienen, sobre todo las que tienen mucho territorio y poca población, Castilla, León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, independencia del color que tengan en su momento, las que de alguna manera pues tienen que decidir si priorizan educación, sanidad, infraestructuras, todo eso es carísimo en un territorio muy amplio y con la población dispersa, o mantienen los bosques para la población urbana. Pensemos que en nuestro país, por kilómetro cuadrado de bosque, la diferencia entre Madrid y Extremadura es 1,71. Con lo cual, claro, a Madrid poner vidrierías le cuesta nada, a Extremadura le cuesta un esfuerzo muy importante. Y ese es el problema. Nadie lo ha pensado en un elemento de redistributivo como tiene la PAC. Será más eficiente o no, pero existe para la agricultura, no existe aquí.
y por lo tanto, pues al final esa indigencia presupuestaria la acabamos pagando, y la respuesta meramente represiva, de vigilancia y de extinción de incendios, cuando el problema es de gestión del territorio. Al final, una solución, lo que pasa es que es a muy largo plazo, es la de la educación ambiental, ¿no? Que la gente se vaya concienciando desde que son jovencitos de que eso hay que cuidarlo, pues un poco lo que ha pasado también con el tema de la mujer. Seguro, es una cuestión de educación, de también respeto y entender que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, necesitan tener mismas oportunidades y mismas condiciones de vida, y la migración es una mala solución a ese problema. No podemos tener un territorio despoblado, pero también cuestiones muy pragmáticas. De hecho, nuestro colegio sacó, después del verano, 11 recomendaciones que pueden hacer los ciudadanos con independencia de lo que haga la política. Es decir, si tenemos una segunda residencia y podemos calentarnos con leña o con pellets, mucho mejor que lo hagamos con gasoil, con gasoil o con electricidad, además de que es tan agradable. Si compramos un árbol de Navidad, pues natural es mucho mejor, no compramos lechugas de plástico. Si reconstruimos una casa o construimos una nueva, pues utilicemos madera, incluida en las ventanas, que el aluminio tiene una huella de carbono enorme. Sí, todas estas cuestiones, pues si podemos utilizar una bolsa de papel y envolver en papel o cartón, mucho mejor que en plástico. Y nos evita también el problema de los microplásticos. Es decir, el usar esos productos, comprar la miel directamente, no en una gran superficie que no sabemos de dónde viene porque no tiene sellos de origen, o consumir, decimos, no queremos consumir carne que emita CO2, de acuerdo, la carne de caza no lo hace, la carne de ganado extensiva no lo hace, por el potro seguro que siempre es extensivo, ¿no? Es decir, hay, igual que en la pesca, pues podemos consumir no de acuicultura si no queremos, sino de pesca, digamos, salvaje, que está rotulada así, ¿no? En la forma en la cual consumimos, el consumidor tiene un gran poder, y en la medida en la cual solo haga lo cómodo y una vez al mes a una gran superficie, congelar todo prefabricado, pues ni será sano ni le recordará esa comida nada, y hacer un poco de esfuerzo de comprarla en el territorio, pues genera esos flujos inversos, porque ese territorio no estará en estas condiciones si no reinvertimos. Estamos beneficiándonos del final de un territorio que se ha modulado en otras condiciones, mucho más justas territorialmente que el actual. El actual acaba siendo un territorio quemado porque no revertimos nada al territorio. Pues ahí queda ese análisis y esa advertencia y esa necesidad de proteger también nuestro entorno forestal, aprovechando, como digo, esa efeméride que tenemos para celebrar en breve, el próximo martes 21, el Día Internacional de los Bosques. Eduardo Rojas Brieles, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. A vosotros, buenas tardes. Ya que mencionaba Eduardo a Extremadura, en todas las comunidades autónomas, hoy nos vamos a despedir allí, en nuestro pueblo que hay que visitar esta semana, concretamente en Trujillo, la localidad cacereña, en la que nacieron, entre otros, dos conquistadores especialmente conocidos, Francisco Pizarro, el de Perú, y Francisco de Orellana, el del Amazonas. Trujillo, hay que verlo de arriba abajo. Este pueblo tiene muchos sitios que visitar, empezando por la Plaza Mayor. Desde ahí pues se puede ver el Palacio de los Duques de San Carlos, el del Marqués de Piedrasalbas, la famosa estatua ecuestre del propio Pizarro, la iglesia de San Martín de Tours. Está la puerta Arco de Sangre, de nombre muy sugerente, pero que los fans de la serie televisiva Juego de Tronos pues reconocerán enseguida, porque por ahí se rodó también. El casco viejo de Trujillo pues ha servido para rodar muchas películas, la verdad es que lo merece. Está también la iglesia de Santiago, con su Cristo de las Aguas, o la de Santa María la Mayor, la alberca, el castillo, la casa fuerte de los Chávez el Viejo, en fin, sigo y no paro. Trujillo, nuestro pueblo de hoy. Y no os vayáis de allí sin probar la sopa del obispo, la torta del casar y la manteca colorada y las migas extremeñas. Nos vamos pues, Mangas Verdes en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Hoy con la realización técnica de Esteban Novillo, en nombre del equipo de la redacción de FeVerde, plataforma medioambiental de la agencia EFE, os habló Pedro Pablo May. Feliz y verde semana.